Maravilloso es escuchar, recibir, meditar y permitir que la palabra de Dios siga alumbrando nuestro entendimiento, siga alumbrando nuestra alma. Desde la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. Recordándote que puedes estudiar con nosotros teología bíblica, cristocéntrica. Un semestre, te haces un técnico o sacas tu licenciatura virtualmente a distancia. No dejes que esta puerta que Dios ha abierto se cierre. Dios lo ha hecho para ti. Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Hoy quiero compartir contigo qué debemos hacer con nuestra salvación. Cuando ya usted tomó su decisión de creer en Jesucristo, como dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, de refrigerio. Y Hechos 2:38 dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios entonces nos enseña que lo primero que usted tiene que hacer es entender que usted tiene que tomar la decisión de bautizarse en agua. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo así? O sea que a mí el bautismo es el que me va a salvar. No, el bautismo no es el que te va a salvar, pero si tú no te bautizas te pierdes porque tú no has creído. Porque la verdadera creencia, la verdadera fe es aquella que va acompañada de obediencia. Conforme dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, es decir, antes de todo conocimiento. La base de la omnisciencia es la presciencia. Para obedecer, elegidos según la presciencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer. Entonces, cuando una persona dice que ella no se bautiza, esa persona no ha creído. No hay evidencia. La fe de ella es de los labios hacia afuera, porque la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 7, un pronombre demostrativo en tiempo presente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El hombre no es lo que dice ser, sino lo que demuestra ser. La obediencia. ¿Qué demás debe hacer usted? Usted tiene que entender que usted ha sido colocado en una congregación para que usted aprenda a ser oveja, para que usted aprenda a sujetarse a una autoridad, para que usted también pueda ejercer autoridad. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, no era el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando una persona dice que ya no necesita ir a la iglesia para ser salvo, es Satanás quien está hablando en ella. Tremenda mentira.
Porque primera de Timoteo 4:1 dice que los espíritus de los demonios le enseñan a la gente doctrinas mentirosas. Entonces, cuando una persona dice, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo hago vigilia, Satanás es la que está hablando por esos labios. Porque el Señor dice que lo primero que Él hace cuando va a salvar a una persona o una persona dice que ha creído, una de las evidencias es que la persona es añadida a una congregación donde hay un ministro, sea hombre o sea una mujer. Tercero, ¿qué debe hacer alguien que dice ser, que dice que va para el cielo? Después de ya estar en la iglesia, tener en cuenta a Hebreos 13:17. 13:17, sí, 13:17. Sujetaos a vuestros pastores y someteos a ellos y obedecerlo. La persona tiene que aprender a ver a su pastor como una autoridad. Aprender a ver a su pastor como un mentor. Aprender a ver a su pastor no como lo ven los demás hombres de las tinieblas, del diablo. Usted tiene que aprender a ver a su pastor como alguien que es su cobertura. Aprender a respetarlo, aún a honrar a sus pastores. Esto es importante. Usted no puede seguir viendo al pastor como uno más del montón. No se equivoque. Porque en el ministro hay una investidura. En el ministro hay una investidura sacerdotal. Que cuando María en el libro de Números, capítulo 12, se equivocó con Moisés porque Moisés había cometido un pecado y nos damos cuenta que María empezó a murmurar contra Moisés porque María era una mujer de altar. María era una mujer de altar, ella adoraba a Dios, pero ella no era una ministro sacerdotal. Y dice que Aarón y María, los dos murmuraron contra Moisés y María, la carne se le pudrió. Porque violó un principio sacerdotal que Dios establece en todos sus ministros, hombres o mujeres. ¿Y por qué a Aarón no se le pudrió la carne? Porque Aarón era un ministro, él tenía una investidura y él podía juzgar a Moisés. Yo tengo testimonio, pastor me contaba, de que la esposa no reconocía la autoridad del esposo. No reconocía la autoridad del esposo. Y ella lo trataba como si él fuera uno más del montón, por las equivocaciones de él como esposo. Y llegó un momento, amados del Señor, que pasaron los años. A la final ellos se separaron, porque ella dijo que no lo iba a seguir a él, porque ¿quién era él? Él lo que era un triste albañil. ¿Que dónde había sacado él ese pastorado? Y quiero comentarte que a ella se le comió la lengua. Y no solamente la lengua, sino hasta la parte de atrás, el cáncer. Ella murió en esa condición. Gracias al Señor que ella tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dios le dio su perdón, pero la culpa la alcanzó. Hay que tener mucho cuidado. Hay una unción sobre mi vida. Hay una unción sobre usted, mi pastor. Usted tiene que enseñarle a su esposa que ella debe tratarlo con mucho cuidado, porque se puede acarrear una maldición, y bien grande. Y esta investidura no solamente está en los ministros de Dios, sino que los gobiernos seculares reconocen una investidura que se llama fuero parlamentario, donde un senador no puede ser apresado inmediatamente. Un embajador no puede ser tomado preso. Tiene que venir, tienen que llamar a la embajada y viene el abogado y con sus credenciales y tienen que soltarlo. A él no lo pueden apresar hasta que no le levanten el fuero parlamentario. Eso es en el mundo secular, y en el mundo espiritual es lo mismo.
Entonces usted tiene que aprender a saber que el que llegó a la puerta de su casa no fue uno más, no fue un creyente más. Fue su cobertura. Es alguien que trae una unción especial. En Hechos capítulo 20 dice que equivocadamente el pastor mandó a golpear a Pablo, un sacerdote llamado Ananías. Y Pablo por el Espíritu se dio cuenta que este hombre estaba mal con Dios y le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y los ministros que estaban allí, que conocían las Escrituras, dijeron: ¿así le hablas tú a este hombre? ¿Tú sabes quién es este hombre? Y yo: perdonen, hermano, yo no sabía que él era el varón de Dios, porque está escrito. Y el apóstol Pablo da allí esta palabra: está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es decir, no hablarás mal, tú no le hablarás mal. Tú no puedes tratar a un pastor de embustero. Usted no puede tratar a un pastor de que tú no eres nada ni nadie. Usted no puede tratar a un pastor que ¿qué es lo que te la das tú? Porque hay un Dios que tiene sobre ese hombre que se equivoca, una unción que es la que se levanta contra la persona que te ofende. Y esto pasó exactamente con María. La carne se le pudrió. Entre nuestras clases en nuestra escuela bíblica, nuestras primeras clases, los principios del reino, esta es una clase que se llama inmunidad espiritual. Y te invito para que estudies con nuestra escuela, para que aprendas de la doctrina, de los principios del reino de los cielos. Quiero comentarte entonces que usted tiene que aprender a ayunar. Y yo tengo que aprender cada día que eso nos lo enseña es el Señor. Porque dice el Señor: este género no sale sino con oración y ayuno. Si a medianoche a usted se le endemonia a alguien en su casa, ¿con qué autoridad usted va a echar afuera esos demonios? Cuando usted está en la carne. En la carne nadie puede echar afuera un demonio. En Hechos capítulo 19, dice que unos hijos de un tal Esceva fueron a echar afuera un demonio. Y dice que el demonio los levantó a golpe. Los maltrató, los hirió y se fueron heridos. En ellos no había ayuno, en ellos no había conocimiento de Dios, porque ellos decían: en el nombre del Jesús del cual Pablo predica. Tremendo eso. Si usted no ayuna, usted está en la carne. Es más, en una oración en la iglesia, el día que están echando fuera un demonio y usted está sin ayuno, se le mete a usted. A usted se le mete. Yo tengo el testimonio del profeta T.B. Joshua en uno de sus programas, donde un pastor lo puso un brujo a caminar arrastrado. Y T.B. Joshua tuvo que orar por ese hombre para que Dios lo levantara. ¿Por qué? Porque quiso enfrentarse a una potestad demoníaca sin estar preparado espiritualmente. Ahora, si usted no ayuna, pregúntese si usted es nacido de nuevo. Porque es que el ayunar, el respetar a un pastor, el entender que ahora somos miembros de una iglesia, porque antes estábamos descarriados, porque la oveja que no tiene un pastor es una oveja descarriada. Si puede repetir conmigo, dígalo: es una oveja descarriada. ¿No tiene pastor? ¿Quién es su pastor? Otro punto que es importante es que usted tiene que aprender a colocarse bajo la autoridad de un pastor con hechos y no palabra. ¿Cómo así? Claro. Usted puede decir que Víctor Teodoro Barros Rolón es su pastor, que Dairo Iriarte es su pastor, pero usted le diezma. No, yo no le diezmo. Entonces, usted no está bajo la autoridad de ellos. Porque Abraham, en Génesis capítulo 7, Abraham, el padre de la fe, se colocó bajo la autoridad de Melquisedec. Fue cuando él diezmó. Y Melquisedec le bendijo dándole pan y vino. Colocarse bajo una autoridad no es porque usted diga que ese fulano es su pastor. No, no. Si usted no está diezmando, usted no está bajo autoridad. Y los demonios lo saben. Y Satanás sabe
que te lleva hacia una ruina total. A pesar de que estés en el Evangelio, nunca la persona que no diezma jamás se levantará cabeza. Nunca. Porque tiene a Dios fuera de su finanza. Dios no existe en sus labores. Está fuera Dios. Por eso dice la palabra del Señor, y hemos aprendido en parte, porque nunca terminaremos de aprender, que en Juan 8, versículos 38 y 39, si mi mente no me traiciona, el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes, primero el Señor les dice, yo hablo lo que he oído acerca de mi Padre, y ustedes hacen lo que oyen de su Padre, indicando de que ellos habían creído en Cristo, seguían siendo hijos del diablo. ¿Cómo, hermano? Próspero, esta sí no me la sabía yo. Sí. Hay personas que dicen creer en Jesucristo, pero ellos siguen a Satanás, porque ellos no aceptan la palabra. Porque siempre tienen una excusa para decir, no, es que eso es para el Antiguo Testamento. Y es verdad, amado, el diezmo es para los hijos de Dios, los descendientes, los que somos descendientes de Abraham. El mismo Romanos capítulo 2 dice que no es judío el que lo es biológicamente, sino que es judío el que lo es espiritualmente. Entonces el descendiente de Abraham no es el que es descendiente biológico, sino aquel que está unido a Jesucristo, porque todo aquel que está unido a Cristo, por cuanto es de Cristo, sois descendientes de Abraham, dice Gálatas capítulo 3 versículo 29. No estoy seguro de la cita, creo que es el 29. O sea, tú eres un hijo de Abraham. Yo soy un hijo de Abraham. Abraham hizo 3 cosas: creyó, ofrendó a su hijo y obedeció. Entonces una persona no va a decir que no, yo soy elegido. Para que tú digas que eres elegido, entonces tienes que estar caminando con una iglesia, tienes que estar bajo la autoridad de un ministro, un hombre o mujer, debes estar diezmando. Segundo, debes estar obedeciendo. Tercero, debes estar creyendo. Son evidencias, son señales que deben darse en cada uno de nosotros. Porque la palabra del Señor así lo establece. Estudia con nosotros. Te motivo a estudiar. Yo sé que hay 1000 voces que te dicen que ya tú no necesitas, que te motivo. Ahora, en el mes de diciembre, tenemos ya los segundos grados de nuestra escuela. Inscríbete. Si este mensaje te edificó, déjame tu comentario. Así yo sé que tú escuchaste este mensaje, dejándome tu comentario. Y por eso yo quiero bendecir a mi hermano Oldri Caicedo, estudiante, técnico y licenciado, un jovencito de 20 y pico de años, de nuestra escuela, que siempre me deja un comentario. Yo te bendigo también a usted, a ti, por